pero hablar con él y luego que a los 45 minutos me avisaran de que estaba muerto. Yo al paciente lo veía bien, la gente se moría de repente, no sabíamos qué hacer. Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast Detrás de las Cámaras, episodio 7 con Rubén Blanco. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación al podcast. Estoy encantado de tenerte por aquí y sobre todo por tratar con un profesional el tema de la sanidad pública y de la salud a rasgos generales, porque tú eres médico de familia, residente de cuarto año. Y yo creo que es un punto muy interesante por el que empezar y es cómo te encuentras ahora profesionalmente en este punto de tu vida. Ahora mismo soy residente de cuarto año. En mayo se acaba mi contrato de residencia, el contrato de formación en el que estoy supervisado por un tutor o por otros compañeros. Y dentro de esos meses, de mayo, junio, empiezo a trabajar ya como médico titular o como médico adjunto, que se llama. Y ahí ya, pues, vamos a ver qué nos ofrecen, porque todavía no sabemos nada. Estamos un poquito a la expectativa de ver qué nos ofrecen. ¿Cómo han sido tus 4 años como médico residente? ¿Qué destacarías a nivel profesional? Pues ha habido como tres etapas muy claras. La primera, la etapa previa a la pandemia, en la que, bueno, era residente de primer año, estaba empezando de cero, digamos. Fue una etapa en la que disfruté mucho, estuve con mis compañeros en el centro de salud y la vida era normal. Pasábamos la consulta sin mascarilla y la verdad es que es lo que echamos de menos, volver a aquello. Luego, lógicamente, la segunda etapa fue la pandemia. Arrasó con todo, incluyendo con nuestra formación. La formación de los residentes de mi año se ha visto claramente afectada por culpa del COVID. Ahora ya esta tercera fase en la que ya somos residentes mayores, ya tenemos muchísima autonomía y por suerte la situación del COVID ya se ha controlado. Entonces, una fase en la que ya estás disfrutando de poder tomar tus decisiones ya con ganas de acabar y de ser médicos adjuntos. Yo creo que es un cambio muy importante lo que comentas, que habéis vivido 3 fases, sobre todo los que acabáis ahora mismo la residencia, que estáis a punto de acabarla, y que habéis vivido el COVID desde cerca precisamente por lo que comentabas, que habéis vivido las 2, 3 etapas de la prepandemia, la pandemia que lo cambia absolutamente todo, que bueno, ya entraremos más en detalle más tarde acerca del COVID, y luego un poco volvemos a la tranquilidad, entre comillas, aunque todavía queda alguna cosilla pendiente y vuelven otra vez los problemas que había en el pasado. Sí, por suerte ahora parece que la cosa desde el punto de vista del COVID está controlada, pero el daño que ha hecho el COVID al sistema público, ya no solo el daño, sino todas las cosas que ha cambiado, que ha habido cosas que han cambiado para bien, porque, por ejemplo, ha introducido nuevos métodos tecnológicos en los centros de salud, ha acabado con la presencialidad a trámites administrativos. No todo el COVID ha sido completamente negativo. Ha hecho que la sanidad se tenga que modernizar un poquito y también ha cambiado un poquito las demandas de los pacientes. En la época prepandemia es verdad que había un poquito menos de carga asistencial, ahora también hay más carga asistencial por todo lo que no se ha atendido hasta ahora y bueno, ha cambiado todo. No, algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Desde luego, el que ha vivido el antes y el después del COVID, ve que la situación, incluso cuando no hay alta incidencia del virus, es una sanidad diferente. ¿Cómo estás viviendo tú personalmente el punto de vista de la carga de trabajo? Porque acabas de comentar de que ahora mismo después del COVID se ha acumulado tanto las etapas previas al COVID como luego como lo que se ha ido luego mostrando de forma tarde a raíz del COVID y de tener que priorizar otras cosas. Entonces, ¿cómo estáis ahora a nivel de carga de trabajo de lista de espera? Va por zonas, va
Va por zonas y va por médicos. Incluso en mi centro de salud hay médicos que tienen mucha lista de espera, hay otros que tienen poca. Esos son factores que realmente, lógicamente, el que más ruido hace es el que tiene lista de espera. Yo, claro que me creo a los pacientes que me dicen he pedido cita por la aplicación y no me dan dentro de 10 días. Sí que es verdad que en mi caso, en el caso de mi tutor, porque todavía la consulta no es mía, aunque ahora mismo la esté pasando en su mayoría yo, no es así, pero desde luego está habiendo listas de espera y se tienen que poner mecanismos porque si hay lista de espera la atención primaria no funciona. ¿Cómo arreglarlo? Es complicado. Complicado porque durante 2 años se han eliminado todas las actividades preventivas que se hacen sobre los pacientes sanos y por lo tanto y el control de los pacientes crónicos y por lo tanto la gente enferma y va a costar tiempo volver a los niveles de carga asistencial de la pandemia, de antes de la pandemia. Porque ahora mismo, ¿cuánto tenéis de lista de espera, o por lo menos en tu caso? En mi caso, de un día para otro. Entonces, el problema no lo tengo, pero sé de compañeros dentro del centro de salud que es una semana o más. Y es una situación complicada porque al final la atención primaria es clave y la atención especializada, hospitales, etcétera, dependen directamente de ella. Pero sí que es verdad lo que comentas de que la lista de espera se ha aumentado en estos últimos 2-3 años. Y bueno, en las noticias siempre sale la lista de espera a nivel quirúrgico de tardar muchos meses, incluso años en operarse. Pero bueno, que para las consultas estamos en las mismas. Y que se dice que si la primaria no funciona, la hospitalaria tampoco. La relación es bidireccional. Si en el hospital tardan 1 año en ver a una persona, todos los síntomas asociados a la enfermedad que en el hospital no se ve, también recaen sobre primaria, que es sobre lo que el paciente puede acceder. Entonces se genera un círculo vicioso de listas de espera entre primaria y hospital que hace que el sistema no sea capaz de absorber toda la demanda que pide. Al final lo que tú comentas, que un sistema depende de otro y al final se acaba formando un bucle, porque si dependes de un sistema y a la vez de otro te quedas un poco en tierra de nadie. Efectivamente, estamos todos conectados y exactamente igual. Todo tiene un límite y dice mucho que se está cerca de los límites de primaria, que está cerca del colapso, pero el tema es que debería estar cerca del colapso a estar 1 año de lista de espera para una consulta hospitalaria. Es un punto interesante en el que quería tratar el tema del colapso, precisamente por lo que venimos hablando de toda la lista de espera que surge, de la cantidad de pacientes que tardan días en ser atendidos, incluso para una cuestión tan simple como un resfriado, un catarro o algo más grave que tienen que esperar, como he dicho tú antes, dependiendo del centro de salud, pues varios días. ¿Estáis ahora mismo en una situación de colapso, de casi colapso, o crees que va a llegar dentro de poco, o cómo lo estáis viviendo? Estamos en una situación clara de sobrecarga. De sobrecarga en atención primaria y en urgencias. Yo trabajo en los dos sitios y la sobrecarga es evidente. Hay menos personal de lo que exige la población para atender a la población bien. Mi horario de trabajo es de 8 a 3 y yo rara vez consigo acabar la agenda a las 3. Eso es un claro síntoma de sobrecarga. Y sin tener lista de espera. Porque en mi caso era lo que comentaba. En la consulta mía no hay lista de espera, entonces el que con la aplicación tiene un resfriado y pide y le dan para mañana, a lo mejor puede esperarse a mañana. Pero el que le dan para 10 días, lo normal es que se presente en el centro de salud pidiendo una cita urgente. Y eso es un derecho de la población y no se tiene que negar. Es decir, yo sé de sitios en los que a lo mejor no se han atendido bien esas cosas. Pero
Si un paciente cree que debe ser valorado en el día, es un derecho del paciente y se debe cumplir. ¿Qué pasa? Que si ya tenemos las agendas llenas, eso va extra. Eso es un extra. Si ya tenemos los pacientes citados cada 7 minutos, como están ahora, se van metiendo y hay que meter 10 pacientes extra ahí en la agenda, en huecos entre cada 7 minutos, pues al final acabas viendo 60 pacientes al día. ¿Los acabas viendo? Sí. El tema es cómo los acabas viendo. No se ven bien. Pueden ver bien a los pacientes o mal. Lo importante de no tener lista de espera es que puedes ver a los pacientes bien, que tienes 7 minutos para verlos, si no se apunta nadie extra. ¿Cuál es el tema? Que 7 minutos son insuficientes. Hay mucha gente que se queja de los retrasos, de que está citado a las 11 y entra a las 12. Nosotros les decimos lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Que te vea bien o que te vea mal? A lo mejor tú no requieres 7 minutos, a lo mejor tú requieres 20 minutos. Y yo voy regular de tiempo, bien de tiempo, porque no se me apunta gente extra, yo te voy a poder ver 20 minutos, aunque tú solo tengas 7 minutos. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el que está detrás de ti era un poquito más tarde. Entonces, por eso yo a la población lo que le pido es un poquito de paciencia cuando están en las citas, porque ojalá pudiéramos nosotros controlar a la que entran. Pero en esa situación en la que tenemos tantos pacientes condensados, muy difícil atender bien a la gente y incluso atendiéndola bien no vamos a poder llegar. Y van a tener que ir con retrasos. El retraso es un símbolo de la sobrecarga, es donde empieza la sobrecarga. El colapso empieza cuando empezamos a hablar de 60 a 65 pacientes todos los días, en el que ya ni siquiera puedes ver a los pacientes que hay que ver concienzudamente, ni siquiera los puedes ver bien. Yo creo que la clave es lo que comentas, el tema de la cantidad versus la calidad, porque obviamente hay pacientes que necesitan un mayor trato, que necesitan más minutos para ser atendidos con calidad, pero al final el tiempo os lo fija alguien externo a vosotros y básicamente tenéis un cupo de personas que atender y que lleva lo que comentas tú en 7 minutos o la cantidad de tiempo que sea. Entonces el problema, lo comentaba antes, es la cantidad versus la calidad. Al final hay que atender a un número muy grande de personas y lo ideal, lo que tú comentas, que hay personas en las que lo ideal sería dedicarles 20-30 minutos, el tiempo que fuese necesario, pero en cuanto estás... Al principio es muy fácil, al principio de la mañana, y eso imagino que lo sabrás tú mejor que nadie, que si fallas 2-3 minutos o te tiras 2-3 minutos más con un paciente, pues bueno, son 2-3 minutos que piensas que en un futuro vas a recuperar. El problema es cuando vas derivando 3-4 minutos por paciente y al final a todo el mundo que ha ido a la atención primaria le ha pasado de que tiene a las 12 de la mañana y la tienen a la 1, pues quizás, y hay una cosa que tener muy en cuenta, que no es problema del médico. Obviamente el médico va a tiene toda la responsabilidad, pero obviamente va a tratar al paciente con la mayor cantidad de tiempo posible, con el tiempo necesario y con la mayor calidad necesaria, pero obviamente tiene que fijarse a unos tiempos. Sí, el tema en todas las reclamaciones de la atención primaria está el tema del tiempo. El tema es que no es compatible el tiempo con la cantidad de pacientes que tenemos ahora. No sé si exactamente por el número o por la demanda de esos pacientes. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Ahora mismo en Salamanca estamos con cupos de cada médico lleva unas 1.500 personas. Eso no ha cambiado desde antes de la pandemia. Ese número se ha permanecido estable. Sin embargo, tras la pandemia, como unos 15 pacientes más al día de media. Antes de la pandemia ya nos costaba salir a las 3. Nos costaba salir a las 3 muchos días. Ahora es prácticamente imposible si quieres hacer las cosas bien. Y si las quieres hacer mal, es difícil también. Pero claro, es el tema de siempre. Hacemos los cupos más pequeños, pero los centros de salud tienen el tamaño que tienen, no se pueden hacer más grandes. Salvo que los construyas de cero, lógicamente. Y segundo, el personal es el que hay.
hay muy poquita gente. Cada vez que hay alguien de baja, esta baja, que ese es otro problema añadido, la tenemos que cubrir los compañeros. Y eso es una situación en la que es una suma de pacientes, porque si yo tengo que asumir los míos, más los que vienen de urgencia, más los del compañero programados, más las urgencias del compañero, ahí es cuando realmente la suma da que hay una verdadera situación de colapso y de no poder ver bien a la gente. Sobre todo porque ya de por sí en vuestro día a día no partís de un margen, porque si tuvieseis, yo qué sé, 20 minutos de margen, por así decirlo, pues bueno, 20 minutos de cada uno, pues podéis cubrir lo que has comentado tú antes, una baja, etcétera. Pero cuando ya de por sí no es que tengáis margen positivo, es que lo tenéis negativo, de que lo has comentado tú antes, que ya antes de la pandemia os costaba salir a las 3 y cumplir un poco con el horario estimado. Después del COVID se suma eso, más lo que tú comentas, bajas y etcétera, pues se acaba volviendo un poco una bola. Es verdad que nosotros tenemos algunos huecos que están diseñados, digamos, para pacientes que requieren un poquito más de tiempo. Que son los pacientes que hay que atenderles en domicilio. Porque es que hay pacientes que no se pueden desplazar al centro de salud y tenemos que ir nosotros a atenderles. Esos pacientes son los pacientes más necesitados de todo el sistema sanitario, evidentemente. Y, lógicamente, pues son los que más tiempo nos suponen, ya no solo por su complejidad, sino porque es que hay que ir. Hay que ir a visitarles y ya solo con el trayecto de ida y vuelta pierdes 15 o 20 minutos. Entonces, algo que reclamamos nosotros es intentar controlar pues, el tiempo de los demás para poderles dar tiempo a esos pacientes que son los que más nos necesitan. Eso puede partir de diferentes medidas, como el control de la demanda a otros niveles. Por ejemplo, hace poco Portugal, unos días, decidió que el propio paciente fuera el que se justificara bajas laborales de corta duración. Eso es una medida controvertida, indudablemente, porque puede dar lugar a fraudes. Yo no tengo un dolorímetro en la consulta que diga si ese paciente me está engañando o no cuando le dice que le duele la cabeza y se tiene que ir del trabajo porque le duele la cabeza. Voy a poder detectar el fraude en un principio, es decir, yo lo que pido es que se tomen medidas valientes de ese tipo. Oye, yo no voy a poder defraudar, no voy a poder detectar el fraude. Entonces, por favor, ayúdenme, quítenme a esos pacientes de la consulta que solo van a por el justificante de le duele la cabeza y se ha tenido que ir del trabajo. Quítenmelos de mi agenda y déjenme dedicar tiempo a esas personas, porque yo a la persona que solo me viene a por el papel, yo tengo que mirar de arriba abajo y al final del tratamiento sabe el paciente lo que le ocurre. Una chica con una migraña sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando le da la migraña. Solo lo que quiere es el papel para irse del trabajo. Entiendo que esto es muy controvertido, que puede dar lugar a fraudes. Hay que tomar medidas de ese tipo ahora mismo para evitar el colapso del sistema sanitario. Yo creo que es lo que tú comentas, el tomar medidas por lo menos que sean coherentes, pero que os supongan obviamente una ayuda a todos los profesionales que trabajáis tanto en atención primaria como en atención especializada. Sí que es verdad que esa medida, desde mi punto de vista, sería un poco controvertida aquí en España, pues bueno, sabemos en España cómo es la gente y en Portugal si hay dos personas que fraudan o que lo llevan de una manera que no es la correcta, aquí va a haber 10 o 20, pero no te puede ser esa concreta. Yo no estoy diciendo yo estoy diciendo que además lo que hago es legitimar el fraude, porque es lo que digo, yo ante lo que me dice un paciente yo me lo tengo que creer. Si tú me dices que te duele la cabeza, yo no tengo manera de comprobarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces si haces que el paciente se autojustifique? Si el responsable de esa baja laboral soy yo, sin embargo, al que le cae el palo por el fraude es a mí como médico. Sin embargo, si pones eso
haces que esa baja, el paciente se responsabilice de ella, y hay un fraude al que le cae el marrón de verdad es al paciente. Esto también es un grado de madurez, que el paciente sepa que se la juega y defrauda, porque ahora mismo sabe que si defrauda hay un papel del médico en el que le recomienda de guardar reposo. Entonces también para el fraude sería incluso mejor que el paciente se autojustificara, porque al final estoy legitimando un dolor que no existe, que puede no existir. Yo creo que en ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo en el que sería un poco la solución, entre comillas, al tema del fraude, porque aquí en España se cuenta ahora con el comodín de lo que tú comentas, de que si una persona va con el fraude por delante, al final la responsabilidad, entre comillas, es del médico. En cambio, si haces que se responsabilice el paciente, pues al final lo que tú dices que es el que se la juega y el que tiene que tomar la decisión. Y que también hay fraude al revés. Es decir, hay... Todos sabemos situaciones de gente que está trabajando por contratos de menos horas de las que al final, menos horas de las que al final hace y cosas así. Es decir, el tema de los fraudes es complicadísimo y es meterse en un jardín enorme, porque hay fraudes de los dos tipos y no se puede negar. Pero hay que tomar medidas valientes. Hay que tomar medidas valientes porque realmente hay que intentar sacar cosas no sanitarias del sistema sanitario. Porque el sistema sanitario no puede cubrir sanitario y cosas laborales, por ejemplo. Tiene que cubrir cosas laborales como las bajas laborales, pero las de larga duración y cosas así que sean más susceptibles de valoración médica. Pero cosas así muy puntuales, eso muchas veces nos llena la consulta y no podemos dedicarle tiempo a los pacientes que de verdad lo necesitan. Precisamente por ahí era el tema que quería tratar respecto a personas o bueno, posibles pacientes que acuden a la consulta por cuestiones que realmente no son graves. Siempre es un mito que se comenta mucho en redes sociales y que bueno, hay gente que está más o menos a favor o en contra respecto a la cantidad de gente que va sobre todo a urgencias o al centro de salud por cuestiones que no son necesarias y precisamente que lo que tú comentabas que quitan tiempo a quien de verdad lo requieren. ¿Cómo ves tú esto desde dentro? Si es verdad, si está un poco equilibrado. Es verdad que hay casos puntuales de mal uso del sistema sanitario, pero hay que tener en cuenta que el sistema sanitario tiene carencias. No todo el mundo tiene que saber cómo actuar ante un resfriado, ante cuadros leves o ante una quemadura o ante cosas que no tienen ser de especial gravedad. Y lo que hay que hacer es todo lo que yo digo, la sabiduría de las abuelas, enseñarla en los colegios. Por otro lado, analizar la demanda hacia los recursos que tienen menos sobrecarga, hacia los recursos más apropiados para cada tipo de patología. Muchas veces los pacientes dicen, es que me dan cita en 10 días para el centro de salud, ¿cómo no voy a ir a urgencias? Vale, hay recursos de atención primaria 24 horas, de 8 a 3 por la mañana en el centro de salud normal. Pueden colar como los pacientes extra que hemos dicho, de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente o los fines de semana hay servicios de urgencias de atención primaria. Además, son eficientes. Yo trabajo también ahí y se tarda poco tiempo en atender. Rara vez tienes que esperar más de 1 hora. Y evitas esperar las urgencias, que ya sabemos cómo están. Esperar horas y horas para un caso leve y que al final te vas a casa con un paracetamol. Ese mismo paracetamol te lo pueden dar en el servicio de urgencias. Si tienes algo grave de verdad, un médico de familia, nuestra especialidad se basa en distinguir lo grave de lo leve. Eso es algo que tenemos metido en nuestro programa formativo y en nuestra mentalidad como especialidad. Entonces, hay que intentar canalizar la demanda hacia esos sitios. Evitar
que se sobrecarguen las urgencias hospitalarias, porque las urgencias hospitalarias están diseñadas para el infarto, para el ictus, para el paciente que se puede morir en las próximas 24, 48, 72 horas, o para el paciente que tiene que ingresar sí o sí porque está muy malo. Yo creo que influye mucho lo que tú comentas y respecto a cómo está la población educada. Y desde mi punto de vista creo que hay mucha gente que ni siquiera es consciente de que hay servicios, entre comillas, 24 horas en los centros de salud. Al final hay un pensamiento extendido en el que tú comentabas antes de para que me den cita en 10 días, pues voy a urgencias, aunque sea un catarro. Y esto pasa mucho también con las consultas, yo que sé, de cardio o cualquier otra especialidad, de decir, si para que me den consulta dentro de 3 o 4 meses, pues voy a urgencias, que me miren y ya que me tengan que recetar lo que sea, pero hay que tener en cuenta de que hay otras alternativas que son seguramente incluso mucho más eficaces, porque que vayas a las urgencias no te garantiza de que en 1 hora o en 20 minutos ya estés fuera con el medicamento tomado. Y vamos, por experiencia que has comentado tú antes, que al final incluso es mucho más factible y mucho más rápido en algunos casos. Pero hay veces que el paciente va a urgencias por motivos de salud que no son de urgencias, porque al final el tiempo les da la razón. Y eso, por ejemplo, se vio durante la pandemia. Durante la pandemia el caso era evidente. A mí me venía un paciente al centro de salud y yo le auscultaba, le podía tomar la saturación. Mi centro de salud se veían presenciales, los sitios no lo sé, pero por lo menos en mi centro de salud se llamaba a la gente que estaba así peor para una valoración presencial. Lo que le podíamos ofrecer era paracetamol y a casa. Ese mismo paciente luego iba al hospital, se llevaba una analítica, una radiografía. Daban un tratamiento diferente, porque en aquel momento el COVID se usaban tratamientos que luego se han visto que no sirven para nada, pero en aquellos momentos se pensaba que servían para algo. Entonces, aquello que provocaba, oye, en el centro de salud me han hecho esto, en urgencias me han hecho lo otro, ¿con qué atención me quedo yo? Al final, y eso pasa con muchos otros problemas de salud, es que he ido al centro de salud y no me han hecho nada. Urgencias me han hecho una analítica y una radiografía. Pues al final también hay que hacer autocrítica a los que estamos en urgencias, porque si el paciente se siente mejor tratado en urgencias, que hay veces que es que el paciente se siente mejor tratado en el sentido de que le han hecho, entre comillas, más caso. A lo mejor le han explorado menos, ¿no? Pero que un poquito la fascinación tecnológica esa de me han hecho una analítica y una radiografía y se han quedado tranquilos diciendo que está bien, pues también al paciente le tranquiliza y eso hace que vaya a urgencias. Ese mismo paciente, si me llegara a mí al centro de salud, a lo mejor yo simplemente lo auscultaba concienzudamente, le preguntaba bien, todo eso, me tiraba 15 minutos con él y me podía dar de alta sin necesidad de una prueba, porque los médicos de familia en ese sentido nos creemos más lo que nos cuenta el paciente, lo que auscultamos y no nos hacen falta tantas pruebas. La población lo que demanda son pruebas. Entonces, ahí también tenemos que hacer un poquito autocrítica a los que trabajamos en urgencias, que son condiciones muy diferentes. De decir, vamos a intentar no atraer tanto a la gente. Es algo que puede ser algo polémico, pero me parece que es conveniente una reflexión. Viene por ahí también. Y luego, por otro lado, las urgencias, es común el paciente que te viene a las urgencias por un cuadro banal, 3 o 4 de la madrugada, porque no espera. Y es verdad, no espera. Pero le aseguro yo médicos somos humanos, no somos monstruos, no somos héroes, no somos nada. Estamos reventados, estamos muertos, está atendiéndote un zombie. Si me viene una parada, al final funcionas, tiras de adrenalina hace que funciones. Si me vienes con un catarro, a lo mejor me puedo confundir de dosis, a lo mejor no ausculto como debería auscultar. Hay que tener en cuenta que las condiciones de los médicos de urgencias no son lineales, es decir, durante la noche estamos en modo supervivencia. Sobre todo por el tema de las guardias de 24 horas, que bueno, luego sí que quería comentarlo un poco
de forma leve, pero es lo que comentas, también depende mucho de la hora. Hay situaciones en las que quizás a la 1 o a las 2 de la mañana empieza el paciente con esa sintomatología y que quizás no sea tan importante como para acudir a la misma hora o a la media hora, pero tampoco se tiene en cuenta la parte la parte del hospital, del centro de salud, etcétera, en general de las urgencias, por lo que comentas, que al final el médico que te está teniendo a las 3 de la mañana lleva desde las 8 de la mañana seguramente, o desde las 10 de la mañana del día anterior trabajando. Y obviamente no trabajas en las mismas condiciones cuando llevas 2 horas trabajando que cuando llevas 20. Evidentemente. Eso es algo que hay que darle una vuelta. Todos, como sociedad, es decir, políticos, ciudadanos, médicos, no podemos, no, somos humanos. En urgencias podemos estar 22 horas seguidas viendo pacientes. Y por la noche, pues es verdad que descansamos. Vamos a dormir, pero es que pues, somos humanos, nos repartimos, cuando vemos que la cosa está controlada, nos repartimos en 2 turnos para que podamos dormir algo y poder, pero eso ya es un tema de seguridad. En esa situación es mejor estar con la mitad de personal y esa mitad de personal más o menos descansada, estar todos muertos, estar todos durmiéndonos por las esquinas. Yo he visto residentes quedarse dormidos delante de un paciente. Y no me ha pasado nunca, pero es una situación de decir que el paciente llega, te vea y es que te ve y dice, sí que este está peor que yo. Y no me extraña, porque yo me veo al espejo y digo que yo no querría ser atendido por mí mismo en este momento. ¿Tienes alguna solución para ello? Pues sí que es verdad que en otros países están aplicando guardias de 12 o 16 horas. También es un factor muy importante el tema del personal, cuánta gente esté trabajando, la disponibilidad de distintos médicos de hacer guardias. Pero tú que lo vives desde dentro, ¿tienes alguna solución? O es muy complicado dar una solución a esto, pero alguna opción alternativa que tuvieses para paliar esta situación. Es complicado. Es claramente complicado porque en el tema de las guardias se mete también un tema de conciliación familiar. Si las guardias existen, yo hago guardias de 24 horas, yo hago 4 guardias al mes. Si hiciera turnos de 12 horas, haría 8 turnos de 12 horas. Entonces estoy, digamos, fuera de casa 8 días en vez de 4. Eso es algo que la gente, estamos divididos los médicos. Los que son como yo, que prefieren pringar el doble de días, pues hay que prefieren hacerlo todo de seguido. Es un tema complicado porque realmente echamos muchísimas horas. Hay semanas que yo he llegado a trabajar más de 80 horas. Si eso fuera en turnos de 12 horas, yo estaría mejor físicamente. Pero tendría que gastar 3 o 4 fines de semana al mes, casi los 4 fines de semana al mes, 3 fines de semana al mes trabajando. Eso, pues, lógicamente, si quieres hacer vida, y además los médicos, que otra cosa no, pero los médicos estamos todos emparejados con otros médicos, pues toda la conciliación familiar se va al garete. Ya es difícil conciliar con las guardias de 24 horas, pues con los turnos de 12 horas sería mucho más complicado. Ahora bien, para el paciente sí que sería mejor. ¿Cuál es la solución? Pues lo de siempre. Personal. Hace falta personal. Durante la pandemia se hicieron turnos de 12 horas. ¿Qué hacíamos? Vivíamos en el hospital durante la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos 24, pues en aquellos momentos a lo mejor entre bajas y eso te hubieran tocado 8, 9 guardias de 24. Pero aquello era insostenible, además los EPIs eran incomodísimos, sudabas, yo perdía 2 o 3 kilos cada guardia, es decir, lo que dicen de los pilotos de Fórmula 1, a mí me pasaba igual, pero en las guardias. Y aquello, pues, eran 20 días
haciendo 12 horas muchas veces. Que yo era sostenible porque no tenías alternativas, es decir, era eso o estar en casa encerrado sin hacer nada. Entonces, y porque no había alternativa, porque se necesitaba todo el personal trabajando a la vez. Mismo, la mayor parte de la gente no sería capaz de aguantar tanto. Y poniendo turnos de 12 horas sería así. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Personal y darle una vuelta a ciertos sitios como urgencias. Hay una elevadísima carga asistencial durante las 24 horas para intentar cubrirla de alguna manera con formas más seguras, fundamentalmente 8 o 12 horas. Yo creo que lo que dices es que es un caso súper complejo, que depende de muchísimas partes y que no es algo que tenga una solución única. Sí que las guardias de 12 horas sí que se han propuesto en otros países, como ya has comentado antes, de que incluso vosotros las habéis hecho en algunas ocasiones. El problema que es lo que comentas, que si de 24 horas pasas a 12, pues te toca doblar guardias y al final cuentas con el mismo personal, que es quizás el problema más importante. Entonces tienes ahí ya un problema. Luego también el problema que comentabas antes del tema de cómo está organizado, de la cantidad de gente, la carga asistencial que llega a las urgencias, pues quizás habría que priorizar el tener otras alternativas, de como hemos comentado antes, que algunos centros de salud también disponen de un servicio 24 horas de urgencias para atender urgencias más leves y que solamente se deriven urgencias a los complejos asistenciales que realmente sean críticas o, como comentabas antes, de que sean pacientes que se cantan de la vida a la muerte o que necesitan mantenerse en la planta unos días o unas semanas por un tratamiento que necesiten o por cuestión. Entonces, desde mi punto de vista es un problema súper complejo que no creo que del día a la mañana se vaya a solucionar, pero la solución más importante, y creo que es la que lleva faltando tanto en atención primaria como atención especializada, aparte de la organización, es la parte de la falta de personal, sin duda. Y otra cosa también es que la medicina ha conseguido una cosa que ha sido alargar la vida. Alargar la vida, pero no ha sido capaz de detener el envejecimiento. Entonces, tenemos muchos más pacientes mayores con problemas de salud asociados a ser mayor. Eso no va a haber un sistema sanitario que lo aguante. Porque la salud no solo depende del sistema sanitario, y eso es algo que se le tiene que meter en la cabeza a la población. Porque es probable que todo de lo que estamos hablando ahora de la sobrecarga del colapso venga todo por un problema de cuidados. Ahora mismo hay fármacos tremendos para tratar infecciones, para tratar problemas de corazón, para tratar la diabetes. Fármacos buenísimos, buenísimos. Pero si el paciente no está bien cuidado, si el paciente no está limpio, si el paciente las heridas que se hace, las úlceras, no se limpian todos los días, si el paciente se hace pis o se hace caca, si el paciente no puede comer solo, todo eso, aunque no sean problemas estrictamente sanitarios, son problemas del envejecimiento normal, no son capaces de soportarlo un sistema sanitario. Tiene que haber otros recursos extra que los suplan. Eso, o son las familias o son las residencias. Ahora mismo estamos teniendo un problema de cuidados con una generación. Tenía 7 hijos por mujer, además que esos hijos se podrían quedar a trabajar relativamente cerca aquí en Salamanca. ¿Qué va a pasar con la generación de nuestros padres? Con nuestra generación, que tenemos 1, 2, como mucho 3 hijos. Encima aquí no hay trabajo para los jóvenes y se tienen que ir fuera. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? Va a haber fármacos que van a ser la leche. No vamos a tener padre. Salvo que seamos capaces de detener el envejecimiento. Esa es la clave que puede salvar la sanidad. Pero la sanidad no lo va a salvar la propia sanidad. La va a salvar todo lo que está fuera de la sanidad, todos los cuidados. Mientras los cuidados no funcionen, la sanidad nunca va a poder funcionar.
Me parece muy interesante ese punto de vista respecto a la parte de los cuidados y nunca había caído en ella, pero tienes razón que al final todos nuestros abuelos, gente mayor, hay muchísimas familias que cuentan con 5 o 6 hijos que realmente tienen un cuidado, pues, entre comillas, fácil por la cantidad de gente que se pueden turnar para cuidarlos, ya sea o bien en una planta o principalmente en casa. Pero ahora con la baja natalidad que estamos viendo, sobre todo en las últimas 2 décadas, derivadas en una de las cuestiones más importantes, sobre todo el tema de la crisis, y que cuando no hay dinero, pues tener un hijo es bastante complicado. Que al final estos cuidados, ahora quizá no nos damos cuenta, pero dentro de 50, 60 años va a ser un problema muy, muy grave. Son ya un problema en el momento actual. Ya es un problema actual. Porque al final las residencias están también sobrecargadas. Y lo mismo que hemos dicho del tiempo para nosotros, es lo mismo para el tiempo de las auxiliares en las residencias. Es exactamente lo mismo. Está todo conectado. Mientras no veamos la sanidad está en conexión con todo el resto del sistema social, no vamos a poder salvar la sanidad. No vamos a poder salvar la sanidad. Ahora, el discurso de la salud mental está muy de moda. Está bien que esté de moda, es decir, está muy bien poner el foco y en eliminar el estigma que supone la salud mental. Lo mismo que hablamos del envejecimiento, podemos hablar de la salud mental. Con las condiciones actuales precarias que vive tanta gente, no puede haber buena salud mental. No puede haber buena salud mental si tienes que trabajar 10 horas al día, estás explotado, libras solo un día a la semana, cobras poco. Igual, si eres una víctima de violencia de género, no puedes tener buena salud mental. Hay que atacar los factores sanitarios que acaban desembocando en el sistema sanitario. Mientras no ataquemos todos esos factores, podemos poner dinero en salud mental. Puede ponerse dinero en salud mental y es necesario ponerlo. Pero sin duda, el trabajo de verdad tiene que ser preventivo. Se tiene que hacer desde las escuelas, se tiene que hacer desde las inspecciones de trabajo, se tiene que hacer desde los servicios de ayuda a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que influye mucho lo que comentas de tener en cuenta los cuidados que se tienen en estas situaciones. Obviamente el dinero es una parte vital, el hecho de contar con un mayor apoyo económico para todas estas situaciones, pero el hecho de tener los cuidados correspondientes, de estar rodeada de gente que realmente te ayude y sobre todo de cuidar distintas condiciones, porque al final es lo que hablamos, una persona que trabaje de 9 a 7, que tenga que ir a la casa y cuidar a sus hijos, que tenga a su abuelo o a su padre enfermo y que se junten 3 o 4 situaciones de estas consecutivas, no puede tener salud mental. Es que es imposible. Podemos poner todos los psicólogos del mundo. Que los psicólogos pueden ayudar a afrontar ciertas situaciones, pero es que hay vidas que son invivibles, valga la redundancia. Es muy difícil vivir de una determinada manera. El psicólogo te puede ayudar, pero realmente hay que ir a la raíz de los problemas. Y realmente en una situación de sobrecarga hay que ir a la raíz de los problemas. Que es que está todo conectado. Otro punto que ya lo hemos introducido antes, pero que me parece muy interesante, es el tema del COVID. Tú tuviste la suerte, o para bien o para mal, de sufrir el COVID dentro como médico residente. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Porque realmente para los profesionales fue durísima, pero ¿cómo fue tu experiencia desde dentro? Fue durísimo. Durísimo, lógicamente la peor situación de mi vida. Yo era residente del primer año, en principio estaba, como decimos siempre, de la manita de otros médicos y en mi caso además que no lo cogí,
en aquella primera ola, entonces me tocaba trabajar y era de los pocos recursos disponibles, pues hacía trabajos que no se correspondían con mi nivel de formación, pero es que no había otro. No había otro. Yo me acuerdo de casos que en principio nosotros los residentes no veíamos pacientes COVID, pero todo era COVID. Que no se sabía nada de la enfermedad. Nos pensábamos cuando vino de China que era un cuadro que provocaba neumonía solo, pero luego nos dábamos cuenta de que provocaba un montón de cosas más. Entonces, me acuerdo de casos que estaba hablando al paciente, explorándole con EPI. Me daba la sensación de ser muy impersonal con el EPI, pero hablar con él y luego que a los 45 minutos me avisaran de que estaba muerto. Yo al paciente lo veía bien. La gente se moría de repente. No sabíamos qué hacer porque la gente se moría. Luego le hacían la PCR y era positivo. Una situación horrible. También hacíamos turnos de teléfono en el que te llamaba la gente angustiada en casa de que se estaba muriendo la gente. No había ambulancias. Era una situación en la que pues te ibas a un sitio en una situación de esas y te ponías a pensar. Yo no era mucho de llorar, yo no lloré, pero te daba la sensación de decir, esto es algo increíble. Ahora lo recuerdas, se te pone la piel de gallina. Es algo que yo no era nadie en aquel momento. Maduramos un montón, se hizo larguísimo. Murieron compañeros. Muchos estaban en la UBI, estábamos trabajando en sus consultas mientras ellos estaban en la UBI. Eran situaciones terribles. Pero te llamaba la gente. Yo sigo recordando llamadas. Por suerte no tengo muchos síntomas. Se ha visto en los estudios lo de los síntomas del estrés postraumático que han tenido muchos compañeros. Yo por suerte no tengo muchos, no tengo repensamientos intrusivos de eso, pero cada vez que pienso en situación, no me pongo, o sea, sí, me emociono, porque es verdad que nos unió mucho, también te digo, estar unidos en aquella situación, pasar penalidades juntos nos unió mucho, pero esperamos no volver a ver eso nunca. Porque yo creo que no voy a ver algo tan salvaje como. Y bueno, claro, también pues, el miedo de llevarlo a casa. En mi caso también murieron familiares, yo no se los llevé a casa, pero por suerte para mí, si no, pues probablemente no me lo hubiera perdonado nunca. Realmente es una situación complicadísima por todo lo que ha involucrado tanto a nivel de pacientes como al sector profesional y asistencial. Lo que comentas tú de las llamadas es durísimo y es muy complicado, entiendo, de rememorarlo precisamente por eso, por lo que supuso, por tener tanta cantidad de llamadas con gente tan desesperada. Al final tienes que ser muy fuerte mentalmente y aún así sí que te acaba lastrando un poco porque, bueno, un poco bastante, perdón por la expresión, pero es una situación muy, muy complicada, entiendo, y sobre todo por lo que comentabas tú de pacientes que los veías y que a los pocos minutos o horas fallecían. Y yo creo que al principio, en cuanto a los primeros días o primeras semanas, un poco era también, imagino, desde tu punto de vista, el tema de la angustia, no saber qué era exactamente, de que entendías que lo que le estabas medicando, recetando al paciente era lo ideal para combatir el coronavirus, pero que para entonces tampoco se tenía una certeza de decir esto te va a curar. Era el tema de no saber a lo que nos estábamos enfrentando. De hecho, yo estaba rotando en medicina interna cuando los primeros casos en China, cuando estaban diciendo algo está pasando en China, yo estaba en medicina interna y nos lo tomábamos casi a WhatsApp porque habíamos tenido el antecedente de la gripe A, habíamos tenido el antecedente del ébola y por suerte no había pasado gran cosa. Entonces esto era como una falsa alarma más. Entonces, luego ya fue cuando empezabas a hablar con la gente y decías, va a venir y a ver qué es lo que es.
porque a lo mejor los chinos, que siempre se han caracterizado por llevar mascarilla y ser muy estrictos con la higiene respiratoria antes incluso de la pandemia, los chinos suelen ser muy exagerados, pero ojo porque esto es el SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 era un virus muy chungo y eso sí que lo sabemos, y esto es su hermano. Entonces ya como que poco a poco entraba el miedo y luego ya fue cuando y ya había casos que decías, esta neumonía no es como las otras neumonías. Luego, seguro que hubo muchos más casos antes de la gran explosión que fue en torno al 10-11 de marzo, que fue la gran explosión de casos aquí, por lo menos en Salamanca. Seguro que hubo muchos casos antes y como pensábamos que estaban en Wuhan, pues nos olvidamos. Probablemente estuviera el virus mucho antes con nosotros. Empezábamos a notar cosas raras. Y luego ya fue la explosión. Cada uno nos llevaron a nuestra especialidad. Yo me tuve que ir a atención primaria a echar una mano. Cuando yo llegué al centro de salud, de los 8 médicos que había, solo 2 estaban disponibles porque el resto estaban de baja. Y pues yo, que era el R1, echar una mano como pude. Yo creo que yo me acuerdo de cuando empezó el COVID aquí en Salamanca, de hecho, de ese primer paciente que llegó aquí al hospital. Y obviamente no se tomaba con broma porque al final era un virus, pero que no se daba la gravedad que tenía, porque cuando llegó aquí en Salamanca era en plan, uy, pues el primer COVID tal de China que ha llegado. Yo estaba en aquel momento. Estaba en aquel momento cuando entró el paciente a la habitación de aislamiento y estábamos todos, pues, como viéndoles como si fueran o algo así. Entró por el pasillo, nos avisaron, y ese de allí del fondo, y estábamos todos allí asomados como los que veíamos, y entró caminando, porque realmente ingresó para aislamiento. Chico, quiero recordar que estaba bien. Ingresó para no contagiar. O no porque estuviera mal. Y luego ya fue toda la sensación, como cuando lo vimos entrar, pues como que nos lo tomamos un poco a risa. Tristemente, porque, a ver, sabíamos que eso iba a llegar. Lo estábamos viendo ahí, nosotros enfundados y él, pues, entrando caminando. Y aquello fue todavía decir, aquello como que nos hizo minimizar un poquito la situación. Estamos hablando de finales de febrero, que era cuando todavía no sabíamos lo que era esto. No sabíamos lo que era esto. Y yo creo que también fue una experiencia, el tema de los precedentes que hubo pues, con el ébola, con la gripe A, como que se le dio menos importancia también por eso, porque tenemos reciente, bueno, hace unos años la cuestión del ébola, y como al final se redujo también la situación, al final fueron pacientes muy aislados y un número mínimo de casos aquí en España. Yo creo que el COVID se trató de una forma bastante más leve de lo que realmente era, pero bueno, pues lo comentabas antes que tampoco sabíamos a qué nos estamos enfrentando. Tú, en cuanto has comentado antes que de los 8 médicos que estaban disponibles, al final realmente solo estaban 2 en atención primaria y que tuviste que echar una mano como pudiste. ¿Cómo eran esos turnos o el tema de las llamadas y de las consultas durante esos primeros meses? Los primeros días lo que estábamos haciendo era, yo al final acabé poniéndome junto con los administrativos en el centro de salud y recibía llamadas. Yo recibía llamadas y valoraba si tenían que recibir una atención presencial, si era simplemente darles la baja laboral. En aquel momento el protocolo era toda persona catarrada no puede trabajar. Es decir, la gente me contaba catarros y yo simplemente me limitaba a decirles, puede ser COVID, te doy la baja por COVID, y si tienes estos síntomas de alarma, vuélveme a llamar. Y estaba todo el rato el teléfono sonando. La gente decía que no podía contactar con el centro de salud. Yo, pues, el que tenía suerte contactaba conmigo, pero todo el mundo me contaba lo mismo. Entonces, yo ahí vehiculizaba un poquito a los pocos recursos que había, porque unos se lo cogieron antes y otros se lo cogieron después. Después, el primer día que estuve yo sí que estaban solo estaban 2, y luego pues se pudieron incorporar otros 2. Entonces,
yo jugaba un poquito con eso. Yo tenía una lista en la que decidía, pues eso, quién entraba, quién no, ese tipo de cosas. Porque, claro, se dice, es que los centros de salud cerraron durante la pandemia, ¿verdad? Se cedió la actividad presencial, pero es que estaban bajo mínimos. Es decir, los médicos de familia entraban a las casas de los pacientes, que a lo mejor había 5 infectados en la misma casa, y se lo cogían. Más del 50% de los fallecidos por COVID han sido médicos de familia y que se lo cogieron cuando no usábamos ni siquiera mascarillas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en aquella situación en la que se tomó la decisión de decir centros de salud cerrados, era para que el poco personal que estaba pudiendo trabajar no se contagiara. Era importantísimo que no se contagiaran, porque si no nos quedábamos a cero, sin gente. Y eso pasó a muchos niveles. En urgencias, por suerte, hubo más personal porque se tiraron de compañeros voluntarios que echaron una mano. Entonces aumentó el número de personal. Pero en atención primaria no aumentó el personal, con lo cual, con la alta incidencia de bajas, ya sea porque estaban ingresados o porque directamente estaban infectados, aunque estuvieran bien, no podían trabajar estando infectados, pues había que tomar una decisión tan difícil como aquella. Y nosotros intentamos tener la actividad presencial dentro de lo posible, pero siempre teniendo en cuenta que éramos muy pocos y que no podíamos perder personal. ¿Y luego atendiste de forma presencial o continuaste de forma telemática por teléfono? Luego yo cuando ya aumentó el personal, yo ya me dediqué solo a filtrar por teléfono. Estoy muy orgulloso de que en mi centro de salud, con ese método de organización, es verdad que lo que decía, que mucha gente no podía acceder por teléfono. Pero me acuerdo yo de un caso que era una señora que decía que se había tocado algo en el pecho, y dijimos, nada, eso hay que verlo, y cuando todo el hospital estaba centrado en el COVID, señora, la vimos de manera presencial, conseguimos buscarle alguna manera de hacerse una mamografía, acabó siendo un cáncer y se pilló a tiempo. Probablemente esa señora fuera la excepción y nos tragáramos muchísimos tumores. Pero el hecho de decir, hemos podido hacer algo en una persona que está infectada y que le hemos podido salvar la vida, eso también es un motivo de orgullo para mí, y eso lo pudimos hacer a través del teléfono, organizándonos y moviendo un poquito fichas dentro de esa situación que era de auténtica guerra casi. Yo creo que fue una cuestión clave el tema de la organización, porque al final quienes seáis los protagonistas, por desgracia erais vosotros, y los que teníais que decidir hacer una cosa u otra, y en tu caso, pues por ejemplo, decidir quién necesitaba una consulta presencial o quién no, y un poco las indicaciones que vieses tú de forma pertinente. Pero el tema de la organización yo creo que fue clave, porque al final, si no hay buena organización y aparte es una situación extrema, porque lo que se vivió fue una situación extrema, se habrían dado casos y situaciones mucho peores de las que vimos, que ya fueron graves. Sí, era una medicina de guerra. Es como cuando estás tú solo en un centro de salud y te encuentras en un accidente en el que hay 5 personas implicadas y estás tú solo. Pues tienes que priorizar. Tienes que priorizar al que más le puedes ayudar. Al que más le puedes ayudar, al que más necesita ayuda. Y hay veces que primero te puedes equivocar en esa selección que haces de las personas que necesitan más ayuda. Y segundo, puede ser que esa persona que necesite ayuda no la necesite, y viceversa. Pueden necesitar varios ayuda y que tú ayudes al que se acaba muriendo, el otro que no se iba a morir si tú le ayudabas se acabe muriendo porque tú no le has ayudado. Eso es una situación de catástrofe que no tiene por qué ser un error de selección. Simplemente es
muy difícil valorar por un teléfono e incluso de manera presencial qué paciente está más grave que otro. En aquellas situaciones había que seleccionar si estaban peor. Y dentro de los que están peor, cuáles son los que van a quedar mejor después, en caso de que se recuperen, porque se habló mucho del tema de las UBIs. El tema es, ahora mismo que las UBIs no están llenas, los criterios para entrar en una UBI son mucho más abiertos. En aquellos momentos tenías que garantizar que el que entraba en la UBI y saliera bien. Era muy importante. Porque ya es lo que decíamos antes, ya no es la vida, es la calidad de vida. Sobre todo lo que tú comentas del tema de las UBIs, que fue un caso muy concreto. De hecho, incluso durante el COVID, pues bueno, la Junta de Castilla y León y el SACIL pues difundía un poco las gráficas de cómo estaba la presión asistencial. Yo me acuerdo concretamente del caso del hospital de Salamanca, llegando a 300 y 400 pacientes en las plantas o incluso más, y de la UBI contando con 50-60 cuando los boxes eran pues la mitad o incluso menos, con imágenes de en una sala donde tenía que haber una cama, pues haber 2 o 3, y ahí por lástima, pero por la situación es la que fue en ese momento, había que priorizar. Y lo que tú comentas, no solo la gente que pueda entrar en la UBI, sino la gente que si sale, salga de la mejor manera posible, porque ahí es una lástima, pero es que estás decidiendo entre una vida y otra. Y es lo que decimos, que el destino nunca sabes cuál va a ser. El destino nunca sabes cuál va a ser, porque a lo mejor seleccionas un paciente a la UBI y ese paciente se acaba muriendo, y el otro que no entró en la UBI, si hubiera entrado, a lo mejor podía haberse salvado, pero no ha entrado y también se ha muerto. Y todas esas cosas también se le daban muchas vueltas a la cabeza. Bien, en cuanto al último tema que me gustaría tratar en este podcast y que se repite todos los años, es la prueba de MIR, la prueba de acceso para elegir una especialidad y posteriormente trabajar como residente adjunto en una especialidad concreta dentro de la medicina. Me gustaría preguntarte cómo viste tú esta experiencia, que por lo general suele ser de un año o algo más de un año. ¿Cómo fue un poco ese proceso de estudio, el examen y la selección de la especialidad? El MIR es un periodo duro, la preparación del MIR. En mi caso, yo empecé la preparación MIR de verdad al acabar la carrera. En junio mi examen fue el día 2 de febrero del 2019. Entonces estuve 7 meses preparándome el MIR. La verdad es que a mí la preparación MIR me gustó como volver a resetear toda la medicina que has aprendido a lo largo de la carrera y ponerla un poquito en orden, que viene bien ponerla en orden. Es muy duro, larguísimo, porque es que son horas y horas sin salir de casa, solo estudiando. Sacaba media horita para echarme una partida a la Play o algo así, porque si no hubiera acabado loco perdido. Es una situación muy dura. Luego el examen, por suerte, me salió bien a la primera. Elegir prácticamente lo que hubiera querido. Podría haber hecho cualquier especialidad. Escogí medicina familiar y comunitaria porque lo tenía claro, pese a que no me hacía falta tan buen número. ¿Qué nota obtuviste? Pues, hombre, fui el número 11 de toda España, pero eso es una anécdota. Al final, pues, tuve mucha suerte durante el examen. Lo típico de que dudas entre dos y acertar siempre cuando dudas entre dos. Al final, trabajo es, pero no necesitaba un número mucho más sencillo. Con haber quedado entre los 5.000 primeros me hubiera bastado, pero hombre, no reniego de ser el 11 de 14.000. Y pude elegir cualquier cosa y decidí quedarme aquí en Salamanca. Me encanta Salamanca, es mi ciudad, es donde está mi familia, y es que yo veo que todos mis amigos se tienen que ir fuera porque no hay trabajo, y un privilegio poderme quedar aquí con el poquito trabajo que hay. Pues me
me parece que lo mismo que digo de otros compañeros, tener ese privilegio no lo voy a desperdiciar. Y yo sabía que quería hacer medicina familiar y comunitaria por lo que me gusta, porque me gusta el trato con el paciente, me gusta la medicina general y realmente no me veía haciendo otra cosa. Y desde luego 4 años después he visto que ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo creo que la clave es lo que comentas de que es un privilegio el hecho de que puedas elegir lo que más te guste hacer, donde te guste, y que al final el MIR y obtener esa nota es gratificante en el sentido de que demuestra el esfuerzo durante todo un año. Bueno, en tu caso desde mayo-junio, pues al final son muchos días, no sé cuántas horas le echarías al día, pero bueno, por gente Pues conocida. más o menos desde las 8 hasta las 8, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de estudio. Te preparas simulacros, haces preguntas. No es todo el rato chapar delante de los libros porque es una academia que te lo organiza todo para hacértelo un poco más ameno. Pero aún así se hace muy largo. Al final sabes que tienes una fecha límite que, bueno, en vuestro caso suele ser por lo general en el mes de febrero, pero incluso esa fecha límite yo creo que hay muchas situaciones o muchos casos en los que esa fecha no la ves aún llegar, que pasan las semanas y estás un poco en un bucle, pues al final estudiáis prácticamente de lunes a sábado, entonces sabes que en 7-8 meses tienes el examen, pero aún así es una situación dura por el tiempo que le dedicas a ello. Sí, yo no sé cómo serán el resto de posiciones, me imagino que serán parecidas. Pero es una sensación de quiero hacerlo ya, aunque me quede por estudiar, quiero hacerlo cuanto antes. Y ya no es el hecho de obtener plaza, porque en mi caso yo pues quería hacer familia en Salamanca, no se necesita mucho número para eso, pero hay gente que solo quiere una determinada plaza. Esto no es como una oposición del resto que es tener plaza o no tenerla. Aquí, si quieres una plaza en concreto, tienes que quedar entre los primeros para que nadie te la quite. Entonces, y es gente que está súper preparada, que está acostumbrada a sacar un 13 en selectividad, que se saca la carrera, que se ha sacado una carrera tan dura como medicina. Eso es gente que tiene unas capacidades inmensas. La competitividad es enorme. Sobre todo lo que comentas ahora del tema de la competitividad, bueno, las personas que estén estudiando, los estudiantes de medicina y demás lo conocerán de cerca, pues al final hay mucha gente competitiva que sabe que en un futuro se va a luchar su puesto con el de al lado, que luego realmente te luchas contra otras 14.000 personas, no contra que tienes al lado, pero bueno, yo creo que durante la carrera sí que se ve esa cierta competitividad y luego a la hora del examen sí que es cierto que por lo general las especialidades tipo cardiología, creo que IMA también está en una de las que más nota requieren. Aquí final dermatología y cirugía plástica suelen ser las dos que necesitan más para el MIR. Aquí en Salamanca cardiología y hematología también, porque son los servicios más potentes del hospital, se suelen acabar pronto también. Y bueno, principalmente sí, esas 3 o 4, pero bueno, que por lo general quien quiere una de esas tiene que ir mentalizado, de hecho creo que incluso va mentalizado ya desde el primer día, que no es que tengas que ir a probar el examen, no es que tengas que quedar el 4000, sino que tienes que quedar... Tu nota es muy buena y es muy difícil de igualar, pero por lo menos dentro de los 400, 500 primeros o de los 1000 primeros seguro para elegir lo que quieres y dónde quieres. Sí, se dio la paradoja de que yo no le quitaba la plaza a nadie de aquellos que estaban por allí. Pero bueno. ¿Qué le recomendarías a una persona? Porque ahora, bueno, incluso habrá unos estudiantes que ya están empezando con el MIR del próximo año o gente que como tú van a empezar en los próximos meses. ¿Qué le recomendarías en este proceso que es así de largo y de complejo? Que disfruten, lo primero, que disfruten de estudiar. Si les gusta la medicina, es un periodo muy bonito porque se aprende mucho y muy rápido. Y segundo, que más importante casi que el estudio diario es el descanso. Que tengan esa media horita para descansar y ese domingo en el que te vas al pueblo, te vas a comer con tu familia o te vas a hacer una ruta por el bosque, que no pienses en medicina, que aún ese día vas a estar pensando en medicina
Pero siempre la recomendación que he dado yo siempre es que tan importante es el estudio como el descanso. Porque lo que hace eficiente el funcionamiento, tanto lo que hablábamos antes de las guardias como a la hora de estudiar, es estar descansado. Si tú estás al 70%, no puedes estudiar bien. Tienes que estudiar al 100%. Y eso solo lo consigues mediante el descanso. Sobre todo cuando es un esfuerzo que se demora tanto en el tiempo, pues al final no es que sea aquí un examen de universidad cualquiera que tienes uno, 2 o 3 meses para estudiarlo. Al final muchos estudiantes se tiran un año entero para estudiarla, entonces yo creo que lo importante es tenerlo mentalizado, que como tú has comentado, que disfrutes un poco del proceso, aparte que la medicina es una ciencia muy bonita y que el hecho de, como comentabas antes, de recordar un poco y revivir todo lo que has visto durante la carrera también es gratificante. Y luego además el hecho de que lo que comentas en los descansos, al final cuando estudias 12 o 13 horas diarias, que la media hora, los 40 minutos que tienes de descanso sean un descanso pleno dentro de las capacidades que tengas y que al final siempre te va a salir la medicina por las orejas, pero cuanto más descanses, más fácil lo vas a tener luego para volver a encarrilar el proceso. Sí, desde luego, esto es una carrera de fondo y hay gente que empieza echándose un sprint, diciendo voy a hacer 5 temas más de los que me marca la academia, y luego esos son los que llega octubre, noviembre y se les hace cuesta arriba porque acaban desfondados. Y es que esto es exactamente eso, es una maratón y hay que ir cada uno a su ritmo. Bien, con este punto ponemos fin a este podcast. Estoy encantado de tenerte por aquí y que de un profesional se haya pasado por el podcast especializado en la medicina, pues me parece un tema que siempre va a estar presente al alcance de todos y que nos afecta a toda la sociedad. Entonces, tenerte por aquí nos ofrece un punto de vista desde dentro a distintas situaciones, así que estoy agradecido de que te pases por el podcast. Bueno, muchas gracias a ti también por la invitación y eso es importante siempre que haya un diálogo entre los profesionales de cualquier ámbito, pero especialmente de un ámbito tan cercano al paciente como la sanidad, porque hay veces que hablamos diferentes lenguajes y muchas veces tenemos que ponernos en común porque realmente tenemos todos los puntos en común. Simplemente los expresamos de manera diferente y nosotros hay veces que no tenemos en cuenta la visión del paciente, pero sobre todo el paciente muchas veces no tiene en cuenta nuestra visión, que hay veces que lo que creemos que es bueno para nosotros, que es que nos atiendan rápido y ya, por ejemplo, muchas veces no es así. Para todos los oyentes, encantado de que os paséis por aquí. Ya sabéis, todas las semanas un nuevo episodio de Detrás de las Cámaras, contenido subido tanto en YouTube como en otras plataformas como Spotify o iVoox. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos la próxima semana.